Nunca había tenido la costumbre de salir antes del trabajo para comer en otro sitio que no fuera la cafetería de siempre, pero aquel miércoles, harto del menú grasiento de todos los días, decidí caminar unas calles más allá hasta un pequeño restaurante nuevo en el barrio de Chamberí que había visto anunciado en internet. No llevaba prisa, así que me lo tomé con calma, disfrutando del sol tibio de marzo y pensando en lo bien que me sentaría un menú casero para variar. Crucé la calle distraído, esquivando peatones, y cuando estaba a punto de entrar, la vi. Allí estaba Sara, mi mujer, sentada en la terraza del restaurante, con una copa de vino blanco en la mano, riéndose de algo que acababa de decirle el hombre que tenía enfrente. No era un amigo de los que yo conociera. No era un compañero de trabajo. No era su primo, ni su hermano, ni nadie que tuviera una explicación lógica para estar almorzando con ella en plan íntimo, tomados de las manos por encima de la mesa como dos adolescentes que no pueden resistirse a tocarse. Me quedé congelado en la acera, observándolos como un imbécil mientras el camarero pasaba a mi lado con una bandeja repleta de platos. Sara se inclinaba hacia él, escuchándolo con esa sonrisa suya que yo había visto 1000 veces, esa sonrisa reservada para cuando realmente a alguien le interesaba. Se tocó el pelo de manera distraída, un gesto que conocía demasiado bien, porque lo usaba siempre que quería parecer más coqueta. No supe cuánto tiempo estuve ahí, mirándolos como un espectador de su teatro barato, hasta que un coche pitó a mis espaldas y me sacó del trance. Di un paso atrás, tratando de respirar, de pensar. Podía entrar, podía montar una escena, podía romperle la copa en la cara a ese cabrón y a ella decirle todo lo que se merecía, pero en ese momento me di cuenta de que no quería hacerlo. No quería darle el espectáculo. No quería ser el marido traicionado que grita en medio de la calle mientras todos los miran con lástima. Así que retrocedí unos metros, me escondí tras un contenedor de basura como un maldito espía, y saqué el móvil. Fingiendo mandar un mensaje, enfoqué la cámara y tomé una foto rápida. Luego otra. Y otra. Cada imagen una puñalada más en mi estómago. Cuando vi cómo ella le acariciaba la muñeca con los dedos mientras reía, supe que no había vuelta atrás. Guardé el móvil, me di la vuelta y empecé a caminar sin rumbo, no sintiendo las piernas, como si el suelo bajo mis pies se hubiera convertido en arena. Lo peor no era verla con otro. Lo peor era que ni siquiera parecía sentir remordimiento. Se reía como si yo nunca hubiera existido, como si todos los años de vida juntos fueran nada más que un error de cálculo que ahora estaba corrigiendo. Esa tarde no volví al trabajo. No podía. Me senté en un banco del parque más cercano, viendo cómo la gente pasaba a mi alrededor sin saber que mi mundo acababa de romperse en 1000 pedazos. Las primeras noches solo dormía a base de cansarme hasta el agotamiento. Trabajaba hasta tarde, me apunté a un gimnasio, acepté cualquier plan que me ofrecieran mis amigos, incluso los que antes habría rechazado por pereza. No buscaba distraerme para olvidar, buscaba llenar las horas para no pensar en todo lo que había pasado. No sentía odio hacia Laura, pero tampoco tristeza. Era más como una resignación seca, una aceptación de que las personas que más quieres también son capaces de decepcionarte de la peor manera posible. Un viernes por la noche, mientras cenaba solo en una terraza de lavapiés, mi amigo Víctor se sentó conmigo sin avisar. Llevaba semanas diciéndome que saliéramos a tomar algo, que no me quedara encerrado en casa como un abuelo, pero yo siempre ponía excusas. Esta vez no pude evitarlo. ¿Sigues en modo ermitaño o ya podemos hablar como personas normales?, me preguntó, dejando 2 cervezas sobre la mesa. Depende de lo que entiendas por personas normales, respondí, encogiéndome de hombros. Víctor me miró un momento en silencio, como midiendo si valía la pena insistir.
Finalmente, sonrió. Estás mejor de lo que pensaba, dijo. Estoy como estoy. No esperes que me apunte a Tinder todavía, contesté, medio en broma, medio en serio. Pasamos un par de horas hablando de todo menos de Laura. De fútbol, del trabajo, de planes para el verano. Me di cuenta de que la vida seguía, de que el mundo no se había parado solo porque mi matrimonio se hubiera ido a la mierda. Que mi dolor, aunque grande, no era especial ni único. Y, aunque sonara cruel, eso me ayudó. Saber que no era el primer ni el último en pasar por algo así me dio una extraña sensación de pertenencia al resto del mundo. Al llegar a casa esa noche, me senté en el balcón con una cerveza en la mano. Miré las luces de la ciudad y pensé en todo lo que había vivido en el último mes. Podía haberme dejado arrastrar por el resentimiento, podía haberme convertido en ese tipo amargado que no confía en nadie, que ve traiciones donde no las hay. Pero no quería eso para mí. No iba a dejar que la peor versión de otra persona definiera la mía. Laura me había fallado, sí. Me había mentido, me había traicionado, había destrozado años de vida juntos. Pero eso era su carga, no la mía. Yo había actuado con dignidad. No me había rebajado, no había jugado sucio, no había caído en venganzas infantiles. Y eso, aunque no borrara el dolor, me daba paz. Al día siguiente, decidí hacer limpieza de verdad. Saqué todas sus cosas que aún quedaban escondidas en cajones, debajo de la cama, en estanterías olvidadas. Hice 3 cajas, una para tirar, otra para donar, y una última para guardar, no por apego, sino por respeto a lo que alguna vez tuvimos. No todo había sido una mentira. Hubo momentos buenos, reales, aunque ahora estuvieran contaminados. Y aunque doliera reconocerlo, prefería recordar que alguna vez fui feliz antes que creer que todo fue un engaño. Cuando terminé, me senté en el salón vacío, sin música, sin televisión, solo el sonido de la ciudad entrando por las ventanas abiertas. Por primera vez en semanas, no sentí rabia, ni tristeza, ni soledad. Sentí algo parecido a la calma. Como si, después de todo, hubiera sobrevivido al terremoto. Me juré que no iba a cerrarme a nada. Que si algún día volvía a encontrar a alguien, no cargaría sobre esa persona los errores de Laura. Que no dejaría que una mala experiencia me definiera para siempre. No porque fuera un santo ni un ingenuo, sino porque vivir con miedo y desconfianza sería seguir dándole poder a quien ya no estaba en mi vida. Guardé las cajas en un armario del trastero y volví a sentarme en el balcón, esta vez sin nada en las manos. Respiré hondo y sonreí, no porque estuviera feliz, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, no me dolía estar solo. Laura era parte de mi historia, pero no era mi final. Y eso era todo lo que necesitaba saber. Me pasé horas sentado en aquel banco sin saber qué hacer con la rabia que se me acumulaba en el pecho. No quería volver a casa como si nada, no quería ver a Sara fingiendo que todo era normal, pero tampoco podía quedarme ahí como un idiota viendo cómo se me deshacía la vida entre las manos. Después de darle vueltas una y otra vez, tomé una decisión que, aunque me quemaba por dentro, sabía que era necesaria, tenía que enfrentarla, tenía que mirarla a los ojos y obligarla a decirme la verdad. Aunque me doliera escucharla. Caminé de vuelta a casa como un autómata, sin recordar ni una sola de las calles que crucé. Entré en el portal, subí las escaleras despacio, intentando controlar las ganas de gritar. Cuando abrí la puerta, el piso estaba vacío, como siempre a esa hora. Tiré las llaves sobre la mesa del recibidor, me dejé caer en el sofá y me quedé mirando la pared, sintiendo un cansancio tan profundo que me dolía en los huesos. No sabía cómo iba a hacerlo, no sabía si podría mantenerme sereno,
pero tenía claro que no iba a dejar que Sara se escapara con una mentira más. Pasaron las horas lentas como el tráfico en Gran Vía un viernes por la tarde. El reloj de la cocina marcaba las 8:30 cuando escuché la cerradura girar y sus pasos entrando al piso. Cerré los ojos un segundo, respiré hondo y me obligué a levantarme. ¿Qué tal tu día?, preguntó Sara desde el pasillo, como si fuera cualquier otro día, como si no acabara de romperme el alma en una terraza mientras brindaba con otro. Normal, respondí, caminando hacia ella, intentando mantener la voz firme. Sara dejó su bolso en la mesa de la cocina y se sirvió un vaso de agua, dándome la espalda. No era capaz ni de mirarme a la cara. Me apoyé en el marco de la puerta, cruzando los brazos. ¿Comiste por aquí cerca?, pregunté en tono casual. Ella tardó un segundo demasiado largo en responder. Sí, con unas compañeras, contestó, sin girarse. Me acerqué un paso más, sintiendo cómo la tensión llenaba el aire entre nosotros. ¿Segura? Porque yo pasé por el barrio y te vi. No parecías muy acompañada de compañeras. El vaso tembló apenas en su mano antes de que lo dejara en la encimera con un golpe sordo. Se giró lentamente, con esa expresión que solo ponía cuando sabía que la habían pillado. ¿Qué quieres decir?, preguntó, fingiendo sorpresa. No me tomes por imbécil, Sara, dije, acercándome un paso más. Te vi almorzando con ese tío. Os vi tocándoos, riéndoos como dos enamorados de instituto. Sara apretó los labios, como si estuviera decidiendo si seguir negándolo o pasar a otra estrategia. Finalmente, soltó un suspiro largo y cansado, como si fuera ella la víctima en esta historia. No es lo que piensas, Pablo, dijo, bajando la voz. No pasó nada, solo, nos vimos para hablar. ¿Hablar?, repetí, sintiendo cómo la ira subía por mi garganta. ¿Hablar agarrados de la mano? ¿Hablar acariciándole la muñeca? ¿De qué hablabas, Sara? ¿De qué color quieres que sea el edredón en vuestro nido de amor? Ella cerró los ojos y se apoyó contra la encimera, cruzando los brazos sobre el pecho como si quisiera protegerse. Llevamos tiempo mal, murmuró. Tú y yo ya no somos los mismos. Hace meses que apenas me miras, apenas hablamos de otra cosa que no sean las cuentas, la hipoteca, el trabajo. Me sentía sola, Pablo. Muy sola. Así que tu solución fue buscar consuelo entre las piernas de otro, espeté, incapaz de controlar el asco en mi voz. No me acosté con él, dijo en un susurro, como si eso cambiara algo. La miré, y en ese momento no vi a la mujer con la que había compartido años de mi vida, vi a una extraña, a alguien que no había tenido el valor de hablar, de decir que estaba mal. Alguien que prefirió sonreír a otro en una terraza antes que enfrentarse a sus problemas conmigo. ¿Quién es?, pregunté, cruzándome de brazos. Ella dudó, mordiendo su labio inferior, como si eso pudiera ganar tiempo. Se llama Iván, dijo al final, bajando la cabeza. Es del trabajo. Me reí, un sonido seco y sin humor. Claro, del trabajo. Como siempre. Tan práctico tener un amante en la oficina, ¿no? Así no tienes que hacer grandes esfuerzos para engañar a tu marido. Sara se encogió más sobre sí misma, pero no dije nada más. La conversación había terminado para mí. No iba a discutir, no iba a rogarle explicaciones ni a llorar por algo que ya estaba roto. Esta noche duermes en el sofá, dije, sin mirarla. Mañana hablaremos de cómo vamos a arreglar todo esto, si es que hay algo que arreglar. Me di la vuelta y me encerré en el dormitorio, cerrando la puerta de un portazo que retumbó en todo el piso.
Me dejé caer sobre la cama, vestido y todo, mirando al techo sin ver nada, mientras la rabia y la tristeza se mezclaban dentro de mí como un nudo que me apretaba la garganta. No dormí ni un minuto aquella noche. Escuché cada crujido de la madera, cada pequeño sonido de la ciudad colándose por las ventanas, pero el silencio dentro del piso era mucho más pesado que cualquier ruido exterior. Sabía que Sara estaba en el sofá, probablemente sin pegar ojo tampoco, pero no me importaba. No sentía lástima, no sentía compasión, no sentía nada que pudiera suavizar lo que estaba planeando. Me levanté a las 6 de la mañana, me duché en silencio, me vestí como si fuera a la oficina, aunque tenía claro que no iba a trabajar. Me senté en la mesa de la cocina mientras la cafetera escupía el café amargo que apenas probé. Saqué el móvil del bolsillo y empecé a buscar. No sabía si quería destruirla o simplemente hacerle sentir una parte mínima de la humillación que me había hecho pasar, pero sí sabía que no iba a dejar que esta historia terminara como si no hubiera pasado nada. Sara apareció en la cocina poco después, con la misma ropa de ayer, el pelo desordenado, los ojos rojos de no dormir. Nos miramos durante unos segundos, sin decir nada, como dos desconocidos atrapados en una casa que ya no les pertenecía. Rompí el silencio. Hoy por la tarde vas a irte a casa de tu hermana, dije sin levantar la voz. Quiero que te lleves tus cosas. No quiero verte aquí cuando vuelva. Sara tragó saliva y se apoyó en la encimera, como si las piernas apenas la sostuvieran. Pablo, por favor, podemos hablarlo, dijo con un hilo de voz. No quiero que esto termine así. Tarde, corté, sin dejar que la lástima se filtrara en mi tono. No hay nada que hablar. Ella abrió la boca para decir algo más, pero la mirada que le lancé la hizo callar. Me levanté, agarré las llaves y el móvil y salí del piso sin mirar atrás. Bajé las escaleras de 2 en 2 y salí a la calle, respirando el aire frío de la mañana como si pudiera limpiar la suciedad que sentía por dentro. Caminé hasta una cafetería de la esquina, me senté en una mesa junto a la ventana y empecé a hacer llamadas. La primera fue a un abogado. Necesitaba saber exactamente cuáles eran mis opciones, cómo podía protegerme legalmente, cómo podía asegurarme de que Sara no sacara un euro de algo que ya no merecía. La segunda llamada fue a mi amigo David, alguien en quien confiaba desde hacía años, alguien que había pasado por un divorcio parecido y sabía exactamente qué pasos dar para no quedar como un idiota. Pasé toda la mañana reuniendo información, preguntando discretamente en común conocido si alguien había oído rumores sobre Sara e Iván. No me sorprendió descubrir que más de uno sabía algo, aunque nadie había tenido el valor de decírmelo antes. Me dolió comprobar hasta qué punto había sido el último en enterarme, pero también me dio fuerzas para seguir adelante. A mediodía volví a casa. Sara ya había empacado algunas de sus cosas en bolsas de deporte. El ambiente era irrespirable. Me limité a señalarle el par de cosas que quería que dejara, la televisión, la cafetera, los muebles que habíamos comprado entre los dos. Todo lo demás me daba igual. No quería quedarme con nada que me recordara a ella. Cuando terminamos, se quedó parada en el salón, mirándome como si aún esperara que le pidiera que se quedara, que todo fuera una pesadilla que podía arreglarse con una conversación. No pensaba darle esa satisfacción. ¿Necesitas que te llame un taxi?, pregunté, cruzado de brazos. Sara negó con la cabeza, con lágrimas resbalándole por las mejillas, pero ya no sentí nada al verla llorar. Para mí, esa mujer ya era un recuerdo muerto. Salió por la puerta sin decir adiós, sin mirar atrás, y el portazo resonó en todo el piso como una liberación. Me quedé de pie en el salón vacío, mirando las bolsas que aún quedaban, y me obligué a no pensar, a no sentir.
Saqué el móvil, abrí la galería y miré las fotos que había tomado en el restaurante. Cada imagen era una prueba, no solo de su infidelidad, sino de que yo no estaba loco, de que había visto lo que había visto. Guardé las fotos en un pendrive y las envié también a mi correo, asegurándome de tenerlas bien archivadas para cuando llegara el momento de usarlas. Iba a preparar todo de manera limpia, fría, efectiva. Quería que no quedara ni una posibilidad de que Sara pudiera darle la vuelta a la historia delante de nadie. Llamé a David otra vez y quedamos para esa misma tarde. Él me ayudaría a encontrar el mejor abogado de familia especializado en este tipo de casos. Además, me aconsejó mover el dinero de nuestras cuentas conjuntas a una cuenta propia, algo perfectamente legal mientras informara al juez después. Seguí sus consejos al pie de la letra, sin perder tiempo, sin dejar que la nostalgia me nublara el juicio. Mientras hacía todo eso, me di cuenta de que la rabia se había transformado en otra cosa, en determinación. No iba a suplicar, no iba a pedir explicaciones, no iba a mendigar amor donde ya no había nada. Esa noche dormí en el piso vacío. Por primera vez en días, logré cerrar los ojos y descansar unas horas. Me esperaba una guerra, lo sabía, pero al menos sería una guerra en la que iba a luchar por mi dignidad, y esta vez no iba a ser yo quien se quedara mirando desde la acera como otro se llevaba lo que era mío. La reunión con el abogado fue más rápida de lo que esperaba. Se llamaba Manuel Ortega, un tipo de unos 50 años, serio, directo, sin rodeos, justo lo que necesitaba en ese momento. Me explicó que, teniendo las pruebas de la infidelidad de Sara, podía solicitar el divorcio por causa, lo que me permitiría negociar en mejores términos todo lo relacionado con el piso, las cuentas y hasta las posibles pensiones compensatorias. Le entregué la copia de las fotos que había tomado en la terraza, además de los mensajes de WhatsApp que, en un momento de descuido, había logrado recuperar de su móvil antes de que se fuera. Manuela sintió mientras revisaba todo el material. Con esto tienes ventaja, dijo, colocando los papeles en una carpeta. Pero debes actuar con rapidez. Cuanto menos tiempo le des para reaccionar, menos problemas tendrás. Salí de su despacho con un plan claro. Iba a demoler la fachada de buena esposa que Sara había construido delante de nuestra familia y amigos, pero no con gritos ni escándalos. No pensaba convertirme en ese tipo de hombre que pierde los papeles. Lo haría con calma, con la misma frialdad con la que ella había planeado sus encuentros a mis espaldas. Empecé por lo básico, lo que es su acceso a nuestras cuentas comunes. Transferí todo lo mío a una nueva cuenta solo a mi nombre y cancelé todas las tarjetas de crédito adicionales que ella usaba. Luego cambié las contraseñas de la suscripción a Netflix, a Spotify, a todo lo que compartíamos. No era una cuestión de dinero, era cuestión de marcar territorio, de dejarle claro que ya no era bienvenida en mi vida. El siguiente paso fue contactar con su familia. Aproveché que su hermana Marta había intentado llamarme esa misma mañana y la cité en una cafetería cercana. No me llevó más de 5 minutos explicarle la situación. Le mostré las fotos, los mensajes, todo. Vi cómo su rostro pasaba de la incredulidad a la rabia en cuestión de segundos. No me lo puedo creer, murmuró, cerrando el móvil como si le quemara en las manos. ¿Iván? ¿Con ese imbécil? Sí, confirmé, sin necesidad de adornar nada. Marta me prometió que no se quedaría de brazos cruzados. Yo sabía que no podía controlar cómo reaccionaría su familia, pero tampoco me importaba demasiado. Si la querían defender, era su problema. Si la querían condenar, también. Yo ya había tomado mi decisión y no pensaba dar un paso atrás. La tarde la dediqué a otra tarea igual de importante, nuestros amigos en común.
No tenía pensado montar un circo público, no iba a publicar nada en redes ni hacer espectáculos de patio de colegio. Pero sí iba a ocuparme de que la verdad llegara a quienes importaban. Llamé a Marcos y a Elena, nuestros amigos de siempre, los que nos habían presentado hace años en aquella cena. Ellos merecían saberlo. No me hizo falta decir mucho. Les bastó con escuchar mi voz para saber que algo grave había pasado. Quedamos esa misma noche en su casa. Les conté todo, mostré las pruebas, y vi cómo se les caía la imagen que tenían de Sara como quien ve caer un edificio a cámara lenta. No te merecías esto, Pablo, dijo Elena, tocándome la mano en un gesto sincero. No vamos a ponernos de parte de nadie. Pero tampoco vamos a fingir que no pasó nada. No quiero que elijan bando, respondí. Solo quiero que sepan la verdad. Después, que cada uno haga lo que crea. Agradecí su apoyo, aunque no lo buscaba. Me bastaba con saber que no estaba loco, que no estaba exagerando, que mis sentimientos de traición estaban justificados. Al día siguiente recibí el primer mensaje de Sara. Un párrafo largo, lleno de palabras vacías, de disculpas que ya no tenían ningún valor. Me decía que había cometido un error, que estaba dispuesta a luchar por lo nuestro, que necesitaba tiempo para explicarme todo. Leí el mensaje una sola vez y lo borré sin contestar. No había nada que explicar. Los hechos eran claros, las decisiones ya estaban tomadas. Pasé el resto de la semana centrado en los trámites, cerrando capítulos a toda velocidad. Organicé la mudanza de algunas de sus pertenencias que habían quedado en el piso. Pagué a una empresa para que las recogiera y las dejara en casa de su hermana. No quería verla ni de lejos. No quería oír sus súplicas, no quería presenciar sus lágrimas fingidas. Cada paso que daba era como arrancarme una astilla de debajo de la piel, doloroso pero necesario. La última noche antes de firmar la demanda de divorcio, recibí una llamada que no esperaba. Era Iván. No sé cómo consiguió mi número, pero ahí estaba su nombre en la pantalla. Contesté, más por curiosidad que por otra cosa. Pablo, dijo, su voz insegura al otro lado de la línea. Yo, quería disculparme. No sabía que seguíais juntos. Sara me dijo que estabais separados. Me reí, un sonido frío que ni siquiera intenté disimular. No tienes que disculparte conmigo, Iván, respondí. Solo espero que disfrutes de lo que has ganado. Porque créeme, no es ningún premio. Él intentó balbucear algo más, pero ya no me interesaba escuchar. Colgué sin darle oportunidad de seguir hablando y bloqueé su número. No necesitaba palabras huecas de otro cobarde más. Cerré los ojos, recostado en el sofá vacío de un piso que, aunque aún oliera a ella en algunos rincones, pronto sería solo mío. Mi vida estaba cambiando, sí, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que era yo quien estaba tomando el control. El encuentro final lo fijamos en una cafetería de Moncloa, un sitio neutral donde no pudiera gritar, llorar o montar un espectáculo que diera vergüenza ajena. Quería un lugar donde todo se mantuviera contenido, donde el ruido de las conversaciones ajenas y el repiqueteo de los platos sirvieran como barrera contra cualquier intento de dramatizar. Llegué antes, me senté en una mesa del fondo y pedí un café que apenas probé. Sara llegó 10 minutos después, vestida como si viniera de trabajar, con una chaqueta de cuero y el bolso colgado del hombro. Se detuvo en la puerta buscando mi mirada y, cuando la encontró, se acercó despacio, arrastrando los pies como si cada paso fuera un peso. No me levanté ni hice gesto de cortesía. Solo la miré mientras se sentaba enfrente, dejando el bolso en el suelo y cruzando las manos sobre la mesa. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada.
Observé su rostro, ese rostro que había amado durante años, ahora tenso, cansado, como si ella también hubiera perdido algo, aunque no supiera qué. Fui el primero en romper el silencio. Vamos a ser prácticos, dije sin levantar la voz. No quiero que esto se alargue más de lo necesario. Sara asintió, bajando la mirada hacia sus manos. Yo tampoco quiero pelear, respondió. La miré fijamente, esperando que tuviera el valor de mirarme a los ojos. Cuando finalmente lo hizo, vi algo que no supe identificar al principio. No era culpa, no era tristeza, era algo más parecido a resignación, como si finalmente entendiera que había cruzado una línea de la que no había regreso. He hablado con mi abogado, continué. Vamos a presentar la demanda de divorcio esta semana. El piso se queda a mi nombre, las cuentas comunes ya están cerradas y los bienes se van a dividir conforme al régimen que firmamos cuando nos casamos. Ella abrió la boca como si quisiera protestar, pero se detuvo. Sabía que no tenía derecho a pedir nada. No después de todo. Está bien, murmuró. No quiero más contacto después de firmar, añadí. Ni llamadas, ni mensajes, ni visitas. Nada. Sara apretó las manos con fuerza, y vi cómo sus nudillos se volvían blancos. ¿Puedo al menos explicarte lo que pasó?, preguntó con voz quebrada. Me quedé mirándola un momento, dudando. Parte de mí quería entender, quería saber en qué momento todo se había roto, pero otra parte, más fuerte, sabía que ya no importaba. Que nada de lo que dijera iba a cambiar los hechos. Si quieres decir algo, dilo, concedí. Pero no esperes que me importe. Ella asintió, tragando saliva. No sé cuándo empecé a sentirme tan sola, empezó, bajando la voz para que solo yo pudiera oírla. No fue de un día para otro. Fueron los silencios, las rutinas, la sensación de que ya no te importaba lo que me pasaba. Y entonces apareció Iván. Me hizo sentir vista, escuchada. Negué con la cabeza, sintiendo una punzada de rabia que contuve con esfuerzo. No me pongas a mí como excusa, dije. Si te sentías sola, podías haber hablado. Podías haber pedido ayuda. No tenías que abrirte de piernas para alguien más. Sara cerró los ojos un segundo, herida por la crudeza de mis palabras, pero no protestó. Supongo que sabía que no merecía delicadezas. No quiero justificarlo, continuó. Lo que hice estuvo mal. Solo quiero que sepas que no era algo que planeé. No me levanté un día pensando en hacerte daño. Pero lo hiciste, rebatí. Cada vez que quedaste con él, cada vez que me mentiste en la cara, cada vez que volviste a casa y te metiste en nuestra cama. La camarera pasó cerca de nuestra mesa, mirándonos de reojo, probablemente percibiendo la tensión aunque no pudiera adivinar la historia completa. Me recliné hacia atrás en la silla, cruzando los brazos. No sé qué más quieres de mí, dije al final. Ya tienes tu libertad. Puedes estar con quien quieras. Puedes hacer lo que quieras. Pero lejos de mí. Sara asintió despacio, mordiéndose el labio para no llorar. A esas alturas, sus lágrimas no significaban nada para mí. La observé mientras buscaba las palabras, como si aún quisiera encontrar una forma de salvar algo de dignidad. Espero que algún día puedas perdonarme, susurró. Me reí, un sonido bajo, sin humor. No hace falta que esperes nada de mí, respondí. Tú haz tu vida. Yo haré la mía. Se levantó lentamente, recogiendo su bolso del suelo. Me miró por última vez, como quien se despide de algo que sabe que ha perdido para siempre. Adiós, Pablo, dijo en un susurro. Adiós,
Sara. La vi salir de la cafetería sin volver la vista atrás. Me quedé sentado unos minutos más, terminándome el café frío, sintiendo que, por primera vez en semanas, el peso en mi pecho empezaba a disminuir. No sentía alivio, no sentía felicidad, pero sí sentía algo parecido a la paz. Sabía que iba a costarme tiempo reconstruir lo que ella había destrozado, pero al menos ya no cargaba con la duda, ya no tenía que preguntarme si había algo que salvar. No quedaba nada, y eso, en cierta forma, era una respuesta. El trámite del divorcio fue rápido, sin complicaciones, como habíamos pactado en aquella última conversación. No hubo sorpresas, no hubo gritos ni abogados peleando en juzgados. Sara firmó todo sin rechistar, quizá porque sabía que era lo mínimo que podía hacer después de todo el daño causado. Cuando recibí la sentencia definitiva en el correo, me limité a abrir el sobre, leer el papel y guardarlo en el cajón del escritorio sin darle más importancia. No sentí satisfacción, ni victoria, solo una especie de vacío que, poco a poco, empezó a llenarse de otras cosas más útiles que la rabia o la tristeza. Durante las primeras semanas después de la firma, me dediqué a reconstruir una rutina que no incluyera su sombra. Volví a salir a correr por las mañanas, algo que había dejado años atrás cuando prefería quedarme en la cama los domingos para desayunar con ella. Renové el salón, cambié los muebles, tiré la cama matrimonial y compré una nueva. Pinté las paredes de blanco, no porque quisiera empezar de cero como dicen en las películas, sino porque simplemente me molestaba ver las marcas que habíamos dejado juntos. Eliminé cada rastro de su presencia sin dramatismos, como quien limpia una casa después de una tormenta. No volví a saber de Sara. No hubo mensajes, no hubo intentos de reconciliación, no hubo cartas llorosas ni súplicas de volver a vernos. Supongo que ella entendió que no había marcha atrás, que había cruzado una línea que no se podía deshacer con palabras bonitas o promesas vacías. A veces me preguntaba si estaba feliz con Iván, si seguía con él o si su historia había terminado tan rápido como empezó, pero esos pensamientos duraban poco. No me interesaba su vida. No formaba parte de la mía y eso era todo lo que importaba. Poco a poco, empecé a retomar contacto con gente que había dejado de lado durante los últimos años. Salía a cenar con amigos, aceptaba invitaciones que antes rechazaba por pura pereza o comodidad. Volvía a hacer planes sin tener que consultarlos con nadie, sin tener que adaptarme a agendas ajenas. Redescubrí una libertad que había olvidado que existía, no como un premio ni como un consuelo, sino como un estado natural que simplemente había dejado de lado por estar demasiado ocupado salvando algo que ya estaba roto. Una tarde de abril, mientras tomaba un café en la terraza de un bar, me encontré con Marcos y Elena. Se acercaron a mi mesa y, después de los saludos incómodos de rigor, se sentaron conmigo. Hablamos de cosas banales al principio, del trabajo, de las elecciones municipales, del tráfico en Madrid que cada vez era peor. Finalmente, Elena dejó la taza sobre el platillo con un golpe seco y me miró de frente. ¿Cómo estás, Pablo? De verdad. Me encogí de hombros, sincero. Estoy bien. Mejor de lo que esperaba. Marcos asintió, como si hubiera estado esperando esa respuesta. Nos alegramos, dijo. Sabes que puedes contar con nosotros para lo que necesites. Lo sé. Gracias. No hablamos de Sara. No hacía falta. Era como un fantasma que ninguno de los tres quería invocar. Nos despedimos con abrazos sinceros y la promesa de vernos más seguido. Quizás esta vez sí la cumpliríamos. Pasaron los meses y mi vida siguió su curso. No me lancé de cabeza a nuevas relaciones, no intenté llenar el vacío a base de aventuras sin sentido.
Preferí enfocarme en mí mismo, en recuperar las partes de mi vida que había ido perdiendo sin darme cuenta. Me inscribí en un curso de fotografía que siempre había querido hacer, viajé un par de fines de semana a ciudades cercanas, conocí gente nueva sin la presión de construir algo inmediato. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía en paz conmigo mismo, sin la necesidad de validarme a través de alguien más. Una noche de verano, mientras cenaba solo en una terraza frente al retiro, me di cuenta de algo que me hizo sonreír. No había odio en mí. No guardaba rencor hacia Sara. No la extrañaba. No la odiaba. Simplemente había dejado de importarme. Era como una página de un libro que ya había leído y que no pensaba volver a abrir. Me alegré de haber manejado todo de forma limpia, de no haberme arrastrado ni haber perdido la dignidad en el proceso. Al final, lo que más me importaba no era lo que había perdido, sino lo que había recuperado, el respeto por mí mismo. Pagué la cuenta, caminé por las calles iluminadas de Madrid sin prisa, respirando el aire cálido de la noche. No tenía ningún plan para el futuro inmediato y eso estaba bien. No necesitaba saberlo todo, no necesitaba tener cada paso calculado. Lo importante era que, por primera vez en mucho tiempo, cada paso que daba era mío. Y eso, después de todo lo vivido, era suficiente.